Era un día como cualquier otro en nuestro pequeño pueblo, donde las calles empedradas relucían bajo el sol del mediodía y los murmullos de la gente llenaban el aire con historias de antaño y sueños de mañana. Yo, Roberto, me encontraba sentado en la sombra de un viejo almendro en la plaza central, un cuaderno en las rodillas y una pluma en la mano, listo para capturar la esencia de nuestra vida cotidiana. En el horizonte, la figura de Jack se recortaba contra el cielo azul. Con cada paso que daba hacia el centro del pueblo, su presencia imponente hacía que algunos se detuvieran a saludar, mientras que otros preferían mantenerse a distancia. Era un hombre de fuerte constitución, forjado en el trabajo duro de la construcción, con manos que habían conocido más callos que caricias. A su lado, como una constante contradicción, caminaba María, su esposa. Su andar era delicado, casi como si intentara no perturbar el aire a su alrededor. Su sonrisa era un bálsamo para las almas cansadas, y su bondad, conocida por todos, teñía de luz incluso los días más grises. En ese momento, un anciano del pueblo, don Luis, se acercó a mí, su andar lento pero seguro, y se sentó a mi lado bajo el almendro. Miró hacia donde Jack y María se acercaban y suspiró, un sonido cargado de años y sabiduría. «¿Ves a esos dos, Roberto?», comenzó don Luis, su voz era rasposa pero gentil, «son como el día y la noche. Jack, con esa fuerza bruta que apenas puede contener, y María, con una gentileza que podría hacer florecer el desierto». Asentí, consciente del contraste que representaban. «Es cierto, don Luis. A veces, me pregunto cómo dos personas tan diferentes pueden compartir una vida». Don Luis sonrió, una sonrisa que hablaba de muchas lunas y soles presenciados. «Ah, joven Roberto, el amor y la vida a menudo caminan por senderos misteriosos. Pero dime, ¿qué historias se esconden hoy bajo tu pluma?». Miré hacia abajo, hacia mi cuaderno, donde las palabras comenzaban a formarse, tejiendo la historia de nuestro pueblo, de Jack y María, de luchas y esperanzas. «Estoy capturando el día a día de nuestra gente, don Luis. Las pequeñas victorias, las batallas silenciosas, la fuerza del espíritu humano. Y hoy, siento que hay una historia especial esperando ser contada». Don Luis asintió, levantándose lentamente. «Entonces, sigue escribiendo, Roberto. Cada palabra tuya preserva un pedazo de nuestras almas». Con una última mirada hacia Jack y María, que ahora cruzaban la plaza, me sumergí en la escritura. Quería capturar la esencia de nuestro pueblo, con sus contrastes y colores, su dolor y su alegría. Quería que, a través de mis palabras, otros pudieran ver la belleza de lo cotidiano, la profundidad de nuestras conexiones humanas. Este capítulo sería solo el comienzo, una puerta abierta a las vidas entrelazadas de los habitantes de nuestro pueblo, donde cada día traía consigo una nueva promesa, un nuevo desafío. Y mientras la pluma danzaba sobre el papel, sentía que, de alguna manera, estaba ayudando a dar forma a la memoria colectiva de nuestro lugar en el mundo, un relato a la vez. Las nubes se habían congregado con rapidez aquella tarde, tejiendo un manto gris sobre el cielo que antes lucía un azul intenso. El aire se había cargado de esa electricidad premonitoria que presagia una tormenta. Desde mi lugar habitual bajo el almendro, veía cómo las primeras gotas comenzaban a dibujar círculos en el polvo de la plaza, anunciando la llegada de la lluvia. Fue entonces cuando vi a Jack caminando a través de la cortina de lluvia que empezaba a formarse, su figura imponente apenas disminuida por la humedad. Sus pasos eran pesados, marcados por el eco de su frustración. Había algo en su andar, una tensión, que sugería que la tormenta que se avecinaba en el cielo no era nada comparada con la que llevaba dentro. Al abrir la puerta de su casa, el sonido de la lluvia aumentó, como si la naturaleza misma quisiera entrar. María estaba en el suelo, su rostro pálido reflejaba la batalla que libraba contra su propio cuerpo. El vértigo la había derribado una vez más, dejándola vulnerable en el momento menos oportuno. «¿Qué haces ahí tirada? Levántate y prepárame algo de comer», gruñó Jack con una voz que apenas contenía su irritación. Su tono era duro, como si las palabras fueran piedras lanzadas con desdén.
María levantó la vista hacia él, sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resignación. Jack, por favor, el vértigo me ha golpeado fuerte hoy. Dame un momento y trataré de... No tengo tiempo para tus momentos, María. ¿Acaso no ves que estoy empapado? Necesito algo caliente en el estómago y lo necesito ahora. La impaciencia vibraba en cada palabra, haciendo que incluso las paredes parecieran retumbar en respuesta. Desde la ventana, la escena me cortaba el aliento. Era testigo de un momento privado, cargado de tensión y desesperación. A pesar de conocer la naturaleza volátil de Jack, verlo desplazar su frustración hacia María siempre dejaba una sombra en mi corazón. Intentando encontrar su equilibrio en un mundo que giraba sin control, María intentó apoyarse en el sofá para levantarse. Voy a intentarlo, solo necesito un poco de tiempo, murmuró, su voz un hilo de fuerza en el viento de su tormenta personal. Jack dio un paso adelante, como si fuera a ayudarla, pero su gesto se detuvo a medio camino, su conflicto interno palpable en el aire cargado. Después de una pausa que pareció extenderse por horas, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la cocina, dejando a María en un silencio que era tanto un alivio como un recordatorio de su soledad. A través de mi cuaderno, trataba de capturar no solo los eventos, sino la tormenta emocional que los acompañaba. Era una historia de lucha, sí, pero también una de resiliencia. María, a pesar de su fragilidad aparente, poseía una fortaleza interna que la hacía levantarse una y otra vez, incluso cuando su mundo no dejaba de girar. Mientras las gotas de lluvia seguían cayendo, borrando lentamente las huellas del día, reflexionaba sobre el contraste entre la furia de la naturaleza y la tormenta humana que se desataba dentro de la casa de Jack y María. Ambas eran impredecibles, a veces destructivas, pero mientras que una terminaría con la llegada del sol, la otra requería de algo más que el paso del tiempo para sanar. El crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras cuando Tom, el hermano menor de María, llegó al pueblo. Después de años trabajando en la ciudad, su retorno había sido tan discreto como su partida. Con maleta en mano y una serenidad que desmentía su fortaleza interna, se detuvo frente a la casa que había sido su hogar. A pesar de su trabajo en la ciudad, ayudando a niños con discapacidades a encontrar su lugar en el mundo, su corazón siempre había permanecido aquí, especialmente con María. El sonido de las voces elevándose dentro de la casa le llegó antes de que pudiera tocar la puerta. La voz de Jack, dura y cargada de furia, seguida por el suave intento de María de apaciguarlo. Tom no lo pensó dos veces. Abrió la puerta con una calma que desafiaba la tormenta que sabía encontraría dentro. La escena que se desplegó ante sus ojos reavivó la llama de protección fraternal que había intentado apaciguar con la distancia. María, con la mirada baja, intentaba sostenerse de pie, mientras Jack se inclinaba sobre ella, su semblante oscurecido por la ira. No es suficiente con que pases el día entero tumbada, ahora ni siquiera puedes levantarte cuando te lo pido. Jack escupía las palabras, cada una un latigazo. Tom avanzó, su presencia como un faro en la penumbra. Es así como un hombre habla con su esposa, Jack. Su voz era tranquila pero llevaba un filo de acero. Jack se giró, sorprendido por la interrupción. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira al reconocer a Tom. ¿Qué haces tú aquí? ¿Vienes a defenderla, a enseñarme cómo tratar a mi propia esposa? Tom mantuvo la calma, su estatura imponiéndose naturalmente. No estoy aquí para enseñarte nada que ya no deberías saber. Pero sí, estoy aquí para defenderla. No permitiré que le hables así. María, cuya voz había sido apenas un susurro, encontró fuerza en la presencia de su hermano. Jack, por favor, no es necesario esto. Tom solo está preocupado por mí, dijo, intentando tender un puente entre los dos hombres que amaba de diferentes maneras. Pero Jack no estaba dispuesto a retroceder, su orgullo herido por la intervención de Tom. Nadie me dice cómo comportarme en mi propia casa, gruñó, aunque la firmeza de Tom parecía haber encendido una chispa de duda en sus ojos.
Tom dio un paso adelante, su figura erguida proyectando una sombra que parecía abarcar la habitación. No es sobre ti, Jack. Es sobre cómo tratamos a las personas que amamos. Y si no puedes ver eso, entonces tenemos un problema más grande. El aire se tensó, como el momento antes de que una tormenta estalle. Pero en ese instante, Jack bajó la mirada, su ira dando paso a una compleja mezcla de frustración y vergüenza. Tom, sin necesidad de más palabras, había establecido un límite, uno que Jack, en su fuero interno, sabía que había cruzado. María, aliviada pero aún temerosa de las repercusiones, se acercó a Tom, su gratitud evidente en sus ojos. Gracias, Tom. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí. Tom asintió, ofreciéndole una sonrisa que hablaba de promesas no dichas. Siempre estaré aquí para ti, María. Siempre. En ese momento, la casa, que había sido un campo de batalla verbal, se sumió en un silencio reflexivo. Tom había llegado como un defensor inesperado, pero su presencia había cambiado el curso de la noche y quizás el de sus vidas. La lección de esa noche resonaría en los corazones de todos, un recordatorio silencioso de la fuerza del amor y la familia, incluso frente a las tormentas más fieras. La tensión en el aire era casi tangible, como la electricidad que precede a una tormenta. Tom y Jack se enfrentaban, uno al lado del otro, en un duelo silencioso que no necesitaba de palabras para transmitir su intensidad. María, de pie a un lado, observaba la escena con un nudo en la garganta, temiendo por lo que podría suceder a continuación. ¿Así que ahora te consideras el protector de María? ¿El héroe que llega justo a tiempo? Jack escarnecía, su voz cargada de un veneno apenas contenido. Tom, sin embargo, se mantenía imperturbable, su postura tranquila pero firme. No se trata de ser un héroe, Jack. Se trata de respeto, de cuidar a aquellos a quienes decimos amar. Algo que pareces haber olvidado. La provocación era evidente, y por un momento, pareció que Jack se lanzaría hacia Tom, impulsado por su ira. Pero hubo una vacilación, un momento de duda que mostraba la lucha interna que se libraba dentro de él. María intervino, su voz más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Jack, por favor. Esto no tiene que terminar mal. Tom solo quiere ayudar. ¿Ayudar? ¿Interfiriendo en nuestro matrimonio? ¿Haciéndome quedar como un villano? La defensa de Jack era débil, casi como si buscara convencerse a sí mismo más que a los demás. Tom dio un paso adelante, su presencia dominante reduciendo la distancia entre él y Jack. No te estoy haciendo quedar como nada, Jack. Tus acciones hablan por sí solas. Pero esto puede cambiar. Puedes cambiar. La mirada que Jack le devolvió a Tom estaba llena de un tumulto de emociones. Por un instante, el hombre duro y agresivo dio paso a alguien más vulnerable, más humano. ¿Y qué se supone que haga? ¿Cómo cambio algo que he sido toda mi vida? Su pregunta, aunque retórica, destilaba una sinceridad inesperada. Comienzas por escuchar, por tratar de entender en lugar de imponer. Amor no es dominación, Jack. Es una elección diaria de apoyo, comprensión y respeto, dijo Tom, su tono más suave, como si buscara tender un puente en lugar de erigir un muro entre ellos. Hubo un largo silencio, un lapso de tiempo en el que cada uno parecía meditar sobre las palabras de Tom. Finalmente, Jack bajó la mirada, un gesto que, aunque sutil, indicaba una rendición momentánea a la verdad de la situación. Quizás tengas razón, admitió Jack, su voz apenas un murmullo. Tal vez haya cosas que necesito cambiar. María se acercó, colocando una mano en el brazo de Jack. Podemos hacerlo juntos, amor. No tienes que hacerlo solo. La atmósfera cargada comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de posibilidad, de un nuevo comienzo que se abría paso entre las sombras de viejos conflictos. Tom asintió, satisfecho, no porque hubiera ganado un argumento, sino porque había logrado encender la chispa del cambio. Recuerden, siempre estaré aquí para ambos.
Juntos, pueden superar esto. Y así, el capítulo de ese día llegaba a su fin, no con una victoria definitiva, sino con la promesa de esfuerzo, comprensión y, sobre todo, de esperanza. En la casa que había sido testigo de tanto dolor, ahora resonaba una nueva narrativa, una que hablaba de reconstrucción y amor. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, y con ella, un silencio reflexivo se extendió por la casa de María y Jack. Después del tenso encuentro entre Tom y Jack, todos se sentían emocionalmente agotados, pero también cautelosamente optimistas. Sentados en la pequeña sala de estar, los tres compartían un espacio que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargado de resentimiento o miedo, sino de una frágil esperanza. María, con una taza de té caliente entre las manos, rompió el silencio. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Siempre creí, esperaba que pudiéramos resolver nuestros problemas juntos, sin lastimarnos. Jack, sentado en el sofá frente a ella, evitaba su mirada. Yo no sabía. O quizás no quería verlo. Es fácil culpar a los demás, hacerlos responsables de nuestros propios errores. Su voz era baja, cargada de un arrepentimiento que no había estado dispuesto a admitir antes. Tom observaba la escena desde una silla al lado de la ventana, su presencia un recordatorio silencioso de la seriedad de la situación. A veces, necesitamos que alguien nos muestre un espejo para ver realmente quiénes somos. Y aunque duela, es el primer paso para cambiar. María asintió, mirando a Tom con gratitud. Gracias, Tom, por ser ese espejo para nosotros. Sé que no fue fácil para ti intervenir. Tom sonrió levemente. Hacer lo correcto rara vez es fácil. Pero verlos a ambos dispuestos a trabajar en esto, eso hace que valga la pena. Jack finalmente levantó la vista, encontrándose con los ojos de María. María, lamento mucho el dolor que te he causado. No tengo excusas para mi comportamiento. Pero quiero intentarlo, quiero ser mejor. Por ti, por nosotros. María le devolvió la mirada, la emoción evidente en sus ojos. Y yo quiero ayudarte, Jack. Pero no puedes hacerlo solo. Necesitamos buscar ayuda, aprender a comunicarnos de una manera que no nos lastime. Lo haremos, afirmó Jack, su determinación clara. Lo haremos juntos. El acuerdo entre ellos marcó el comienzo de un camino difícil pero necesario hacia la sanación y el entendimiento. Sabían que no sería fácil, que habría momentos de retroceso y duda, pero la voluntad de intentarlo marcaba ya un cambio significativo. Tom se levantó, listo para retirarse a la habitación de invitados. Voy a darles algo de espacio. Recuerden, estoy aquí para lo que necesiten. Buenas noches. Buenas noches, Tom. Y gracias, por todo, dijo María, su voz llena de un afecto profundo. Jack asintió en silencio, su gratitud difícil de expresar con palabras. Con Tom retirándose, María y Jack se quedaron solos, enfrentando el futuro incierto que tenían por delante. A pesar de la tensión que aún flotaba en el aire, había una nueva sensación de conexión, un entendimiento mutuo que no habían experimentado en mucho tiempo. Esta noche no resolvería todos sus problemas, pero era un comienzo. Un comienzo marcado no por promesas grandiosas, sino por la aceptación de sus fallas y la disposición a trabajar juntos para superarlas. La paz que sentían era inestable, sí, pero también era real, y eso era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. La luna llena brillaba con fuerza en el cielo nocturno, bañando las calles del pueblo y la casa de María y Jack con una luz plateada que parecía dotar al mundo de una calma sobrenatural. Fuera de la casa, en el fresco aire de la noche, Roberto se encontraba sentado en un pequeño banco de madera, su cuaderno de notas abierto pero olvidado sobre sus rodillas, absorto en sus pensamientos. Don Luis, el anciano sabio del pueblo, se acercó con pasos lentos pero seguros, deteniéndose junto a Roberto. Pareces inmerso en tus pensamientos, joven amigo. ¿Acaso las musas de la noche te han visitado?
Roberto levantó la vista, una sonrisa apareciendo en su rostro al reconocer a don Luis. Es más la reflexión que las musas lo que me mantiene despierto, don Luis. Hoy he sido testigo de conflictos y reconciliaciones, de errores reconocidos y de la voluntad de enmendarlos. Don Luis asintió, sentándose junto a Roberto. La vida está llena de esos momentos, ¿verdad? Son los hilos con los que se teje la existencia humana. Sí, así es. Y aunque a veces esos hilos parecen enredarse hasta el punto de la ruptura, siempre hay una manera de deshacer los nudos, de volver a tejer algo nuevo y, quizás, más fuerte, reflexionó Roberto, sus ojos volviendo a la casa de María y Jack. Es un proceso hermoso y doloroso al mismo tiempo. Pero dime, ¿qué has aprendido tú de todo esto?, preguntó don Luis, siempre interesado en la sabiduría que se podía encontrar en las experiencias de la vida. Roberto se tomó un momento antes de responder. He aprendido que la fortaleza no reside en la inmutabilidad, sino en la capacidad de cambiar. Que el amor verdadero no es aquel que domina, sino el que comprende y apoya. Palabras sabias, Roberto. Palabras muy sabias, dijo don Luis, asintiendo con aprobación. ¿Y qué harás con esas lecciones? Las plasmaré en mis escritos, intentaré capturar la esencia de lo que significa amar, luchar, caer y levantarse de nuevo. Para que quizás, quien lea mis palabras en el futuro, pueda encontrar consuelo, entendimiento o simplemente se sienta menos solo en su viaje. Eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no es así? Su capacidad de unirnos a través de las historias, de mostrarnos que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos la esencia de lo que significa ser humano. Sí, exactamente. Y quizás, en el proceso de escribir, yo también pueda entenderme un poco mejor. La conversación se desvaneció en un cómodo silencio, ambos hombres perdidos en sus propios pensamientos bajo la luz de la luna. El mundo alrededor parecía detenerse, concediéndoles un momento de paz y reflexión. Finalmente, don Luis se puso de pie, extendiendo su mano para ayudar a Roberto a levantarse. Es tarde, y el sueño nos llama. Pero recuerda, las lecciones más importantes son aquellas que vivimos y compartimos. Continúa escribiendo, Roberto. El mundo necesita más narradores de historias verdaderas. Con una última mirada a la casa, donde una luz aún brillaba en la ventana, Roberto asintió. Lo haré, don Luis. Gracias por tus palabras. Y así, bajo la luz etérea de la luna, cada uno volvió a su hogar, llevando consigo los pensamientos y reflexiones de una noche que, de muchas maneras, había sido reveladora. Las historias de María, Jack y Tom, entrelazadas con las suyas propias, eran un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para el cambio y la redención.